Del Evangelio según San Mateo. Muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros. El reino de los cielos se parece a un hacendado que salió de mañana a contratar trabajadores para su viña. Cerró trato con ellos en 1 denario al día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana, vio en la plaza a otros que no tenían trabajo y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Ellos se fueron. Volvió a salir a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer de la tarde, salió, encontró otros que no tenían trabajo y les dijo: ¿qué hacen aquí, ociosos, todo el día sin trabajar? Le contestaron: nadie nos ha contratado. Y él les dice: vayan también ustedes a mi viña. Al anochecer, el dueño de la viña dijo al capataz: reúne a los trabajadores y págales su jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Pasaron los del atardecer y recibieron su jornal. Cuando llegaron los primeros, esperaban recibir más, pero también ellos recibieron la misma paga. Al recibirlo, se quejaron contra el hacendado. Estos últimos han trabajado 1 hora y les has pagado igual que a nosotros, que hemos soportado la fatiga y el calor del día. Él contestó a uno de ellos: amigo, no estoy siendo injusto. ¿No habíamos cerrado trato en 1 denario? Entonces, toma lo tuyo y vete. Que yo quiero dar al último lo mismo que a ti. ¿O no puedo yo disponer de mis bienes como me parezca? ¿Por qué tomas a mal que yo sea generoso? Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Es la sentencia con la que Jesús comienza y termina esta sección del Evangelio que nos propone la Iglesia en este domingo. Veamos cuál es el conflicto. El Señor de la viña que representa simbólicamente en la Escritura al pueblo de Dios, la plantación de Dios, lo que Él cuida y hace fructificar,
y que también es un símbolo de la salvación de Dios, de la alianza con Dios, de sus servidores con el dueño de la viña, y entonces también de los frutos de esa alianza, de los bienes y del gozo, de la alegría y de todos los dones de la salvación. Bueno, este señor sale a buscar servidores para su plantación, para su viña, y pacta con ellos un denario, que es clásicamente en el tiempo de Jesús el jornal que se abona. Un denario por una jornada de trabajo completa. Y ese denario también era como el costo de vida de un día, lo que se necesitaba en una jornada para vivir. Pacta con ellos un denario y luego sigue saliendo. Sale a media mañana y sale al mediodía. E impacta que sigue saliendo a buscar trabajadores hasta el final, casi al caer y al terminar la jornada. Y encuentro a unos al final que siguen allí sin trabajar, ociosos. Y en principio el dueño los interpela. ¿Qué hacen acá sin trabajar? Pero ellos le dicen, nadie nos ha contratado. Y los contrata, aunque quede solo, nos damos cuenta después, 1 hora de trabajo. Al finalizar la jornada laboral, le pide a su capataz que abone los salarios, comenzando por los últimos, a las cuales les abona, aunque hayan trabajado solo una jornada, el total del salario del día, el denario. Hemos de suponer que a los demás, que fueron contratados a mediodía o a media mañana, también les pagó un denario. Esta voz se va corriendo entre los trabajadores, que les ha pagado a los que han trabajado solo 1 hora el día completo, y cuando llegan los primeros piensan que van a recibir más. No sé si están pensando que van a recibir 8 o 9 denarios o 10 según las horas trabajadas, porque dicen, este hombre le pagó un denario a los que trabajaron 1 hora, no creo que lo multipliquen, pero estaban esperando algo más. Y también reciben un denario. Y ahí entonces se manifiesta el conflicto. Les parece que es injusto, porque ellos trabajaron toda la jornada y recibieron un denario, y los que trabajaron 1 hora reciben lo mismo. Y esto habría que trasladarlo entonces al contexto de la salvación. Los servidores que han estado siempre en la casa de su Señor y en su viña, viviendo la alianza desde hace tiempo, reciben la misma salvación, los mismos bienes y la misma bendición de gracia que los que fueron invitados a último momento y estuvieron poco tiempo en el trabajo de la alianza, de la viña del Señor, de la evangelización, del servicio. ¿No debiéramos nosotros recibir algo más, que estuvimos más tiempo y hemos soportado más trabajo, más servicio por el reino de Dios?
Pero el dueño le responde, el dueño que es Dios, que no es injusto, que ellos habían pactado este salario. No les está dando de menos, les está dando lo que han pactado. Y después les dice, si yo quiero ser bueno, si quiero ser generoso, ¿quiénes son ustedes para decirme a mí, el dueño de la viña, cómo distribuir mis bienes? ¿Por qué se arrogan ese derecho? Yo dispongo de mis bienes, porque son míos, como quiero. Y quiero darle a estos que han llegado al final, porque nadie los había llamado, no porque fueran vagos, perezosos, negligentes, sino porque nadie los había llamado, porque no se había dado la ocasión, la oportunidad de gracia para convocarlos, y llegaron casi al final. Quiero darle lo mismo, la misma carga, por así decirlo, de salvación que a todos ustedes. ¿Qué mal hago siendo generoso? Esta parábola creo que trata de dos motivaciones distintas. Las motivaciones del dueño de la viña, de Dios, del Señor, que son motivaciones santas, generosas, cargadas de misericordia, de una gran libertad en el amor, que expresan bien la gratuidad de la salvación. Y las otras motivaciones, la de los primeros servidores, que no pueden alegrarse en la caridad por sus hermanos que también reciben de su Señor generosa bendición de alianza. La de estos servidores que están pensando más en sí mismos, tienen mentalidad de calculadores y entonces piensan en proporciones, en equidades proporcionales. O sea, de alguna forma tienen algún tipo de avaricia. Les parece que merecen más que otros. No descubren la gratuidad de la salvación que el Señor les ofrece. Allí creo que podríamos reflexionar nosotros cómo participamos en la viña del Señor. Si lo hacemos desde el amor o desde el cálculo negociador proporcional que intenta sacar más ventajas para uno que para otros, que piensa en merecimientos. Cuando era joven, en algún retiro espiritual, me han contado un relato que ahora también les quiero dejar a ustedes. Este cuento dice que había dos hermanos de sangre. Los dos fueron llamados por el Señor. Uno de ellos experimentó este llamado y el proceso vocacional lo hizo discernir que tenía que entregarse al Señor más de cerca, sin reservas, con todo su ser, con toda su vida, y lo concretó en una vocación religiosa y sacerdotal, un consagrado, un presbítero. Vivió toda su vida en una profunda austeridad. Un hombre de mucha oración, de mucho sacrificio, de mucha penitencia. Fue misionero en países y en lugares muy pobres.
en lugares anárquicos con guerras civiles, poniendo siempre en peligro su vida por anunciar el Evangelio. Nunca se fue atrás, se hizo atrás, le dio la espalda al buen combate de la fe. Vivió realmente con santidad y murió en fama de santidad. Y entonces, cuando llegó el momento de su partida, su alma se encaminó hacia la gloria y el Señor Jesús lo recibió y le dijo: hermano mío, qué buen servidor has resultado. Me has servido por valor de 100.000 talentos. Pasa a la gloria de tu Señor y recibe 1.000.000 de talentos. El servidor, contento por pasar a la gloria, pero el Señor Jesús le dijo: pero espere, aún no pases a recibir tu recompensa, que pronto llega tu hermano. ¿Por qué no te quedas aquí esperando? Y lo recibimos juntos. El otro hermano, que también había sido llamado, bien, fue un cristiano bastante bien encaminado. Ciertamente no despuntó como algo extraordinario. Fue un hombre bueno, tuvo sus caídas, sus pecados, formó una familia, se casó, buscó el sacramento del matrimonio, intentó educar a sus hijos en la fe de la iglesia. No siempre salió bien. Sus hijos, algunos siguen la fe de Jesucristo, otros están más desorientados. Probablemente su esposa era mucho más piadosa, más devota de acudir a la Eucaristía más que él. Él no era tan frecuente en la oración y en la celebración del culto y de los sacramentos. Siempre intentó reservar algunos ahorros para enviarle donaciones a su hermano sacerdote en los países de misión donde estaba. En fin, su vida cristiana no fue mala, no fue, digamos, de fama de santidad. Anduvo allí por el medio, podríamos decir. Cuando su alma se encamina a la gloria, lo recibe el Señor Jesús junto al hermano sacerdote que había llegado antes y lo estaba esperando, y le dice: muy bien, bienvenido, me has servido discretamente por valor de 1.000 talentos. El mayor lo había servido por 100.000 y el menor por 1.000. Entra al gozo de tu Señor y recibe 1.000.000 de talentos. El hermano que había muerto en fama de santidad, 100.000 talentos, había recibido 1.000.000. El hermano al cual se le dice que ha servido discretamente 1.000 talentos, también recibió 1.000.000. Se abrazan los tres y se ponen a caminar hacia la casa del Padre. Y Jesús de reojo va mirando al hermano mayor, al hermano sacerdote, al que había muerto con fama de santidad. Este hermano se da cuenta que Jesús lo está de algún modo observando,
se retrasa un poco, dejan que el otro hermano se adelante, quedan solo los dos, y le pregunta, Señor, ¿me mirás por algo en particular? Y Jesús, sonriendo y conociendo su corazón, le dice, estaba intentando ver si había en vos alguna muestra de molestia, porque me has servido con mucha más generosidad que tú a tu hermano, y yo les he dado a ambos la misma recompensa. Y el hermano mayor le dice, Señor, yo nunca te entregué mi vida y te serví por la recompensa. Te entregué mi vida y te serví porque te amo. Y el mayor gozo de mi alma es ahora poder estar aquí contigo y disfrutarte toda la eternidad. ¿Y cómo no alegrarme por mi hermano, que también podrá gozar de tu amor eternamente? El Señor Jesús lo miró con profunda ternura, lo abrazó, le sonrió y le dijo, estoy seguro que tus hermanos allí en la tierra un día te declararán santo y te pondrán como modelo para los demás. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.